Bueno, hoy estamos en vivo, son las 9:21. Les quiero recordar que está muy, pero muy fresco afuera. Ha bajado considerablemente la sensación térmica, es de 7 grados 4 décimas. Y quédate en casa ahora, concéntrate, porque vamos a estar hablando de un tema que en general duele y mucho, molesta, perturba. Estamos hablando de la salud mental y en general cuando tenemos que ubicar socialmente a personas que padecen de distintas patologías mentales, nos cuesta muchísimo como sociedad afrontarlas. Hoy podemos decir que existe una ley de salud mental que en un minuto nada más vamos a estar conociendo de qué se trata, a qué apunta, cuál es el proyecto en el que se estuvo trabajando durante tantos años. Pero antes vamos a conocer a la historia de Hugo López, una persona que estuvo internada durante muchos años, que estuvo trabajando y que está trabajando arduamente en la Colifata y que hoy tiene la posibilidad de estar por fuera de la institución. Lo escuchamos. Los primeros síntomas creo que aparecieron en mi adolescencia. Para mí fue darme cuenta de la pobreza. Casualmente, Franco Basaglia, hay un libro que me regalaron los italianos, donde dice la desgracia de ser loco y pobre. Y Marisa Barner, en una poesía, dice: el manicomio estatal está lleno de locos pobres y de pobres locos. La pobreza enloquece y la locura empobrece. Y repite varias veces, ¿no? La locura empobrece y la pobreza enloquece. A veces uno puede salir de la locura, pero ¿cómo se hace para salir de la pobreza? Por eso yo creo que hay muchos chicos que se dan cuenta y toman por caminos equivocados, ¿viste? Para evadirse por ahí toman alcohol u otras cosas, y otros meten la mano donde pueda a ver si pueden salir. Si el ser humano tuviese asegurado una buena alimentación, una buena vivienda, educación, distracción, lógico, y acceso a las artes y a las ciencias, el mundo sería menos conflictivo. Y después a perder, que la sociedad pierda el miedo, porque la locura era sinónimo de qué sé yo, de violencia. Y no es así, porque hay más violencia en lo que se llama el homus normalis que en un enfermo mental. Nosotros, como teníamos la calle para jugar a la pelota todo el día, la hiperquinesia la descargábamos en el juego. Ahora quizás el chico que vive en un departamento, si el padre no tiene dinero para mandarlo a un club, y bueno, se cuelga de las paredes. Por un problemita insignificante estalla el cerebro, pero no estalla por ese problema, sino por lo que venís acumulando. Y ahí fue donde me interné. Me llevaron al Borda, me pronosticaron alienación mental. No quería salir, porque tenía miedo al afuera. Cuando fui a la Colifata, tomé un micrófono, tenía miedo de hablar en el micrófono, no hacía pausas, hablaba muy rápido, no podía leer bien. Aparte de la vista, aparte que leía mal. Y bueno, y después con la Colifata aprendí, me quedé más tranquilo, me enseñaron el periodista que estaba ahí, el director de la radio, que es psicólogo. Hicimos un reportaje a los médicos del mundo y a la Asociación de Médicos de la República Argentina. Y ellos hablan que la medicación es necesaria en la crisis, porque si no, ¿cómo te paran? Algo te tienen que dar. Después, dicen los que saben, yo también creo en eso, que por qué te tienen que dejar preso del medicamento si vos no tenés ninguna lesión neurológica. Después que te recuperás, es lógico que te vayan sacando los medicamentos. Yo tuve suerte en ese sentido, me fueron quitando algunos medicamentos, ya no tomo tanto. Y la pastilla no cura, te deja tranquilo. Yo estuve en un congreso y le dije a la gente que organizaba, digo, ustedes siempre están ustedes, los psiquiatras, los psicólogos, los sociólogos, pero nunca estamos nosotros. Yo creo, no sé si es mi delirio, de que estamos haciendo salud preventiva. Los que tuvimos enfermedad mental, no queremos que nadie pase por lo que es el dolor. Es un dolor sin dolor. La enfermedad mental es terrible, no podés explicar lo que sufrís cuando están en crisis. Entonces queremos que nadie le pase esto. A ver si nos dejan algún día hablar a nosotros. Bueno, y
esa es la idea y a mí me gustaría escucharlo a Hugo reiteradas veces porque con la claridad que él expresó, una situación tan dolorosa, este dolor sin dolor, pero que duele profundamente, que excluye profundamente, que los deja presos de una situación que puede ser realmente muy pero muy complicada. Hablamos, esto está relacionado con la discriminación, está relacionado con el abandono, está relacionado definitivamente con la pobreza y con los recursos que cada uno de estos pacientes tiene y con la posibilidad que estos médicos o estos especialistas mediquen a estos pacientes de por vida y que definitivamente no se hable de un tratamiento, sino más bien de un adormecimiento de patologías distintas que pueden sufrir cada una de estas personas. Está con nosotros la doctora Sandra Merlo, que es abogada y también psicóloga, y vamos a hablar de este nuevo proceso que le han puesto un nombre realmente que es para especialistas, no sé, deberíamos llamar a otra persona para decirla, desmanicomialización, así se llama. Es una ley de salud mental, ¿no? Ley de salud mental, pero que precisamente apunta a esto, a la desmanicomialización. ¿Y en qué se trabaja, Sandra? O sea, ¿qué es lo que se vio y por qué surge esta posibilidad? Porque esta situación era estanca, aquella persona que ingresaba al nosocomio no salía. Exactamente, precisamente la ley de salud mental viene a ser un cambio paradigmático fundamental. Es decir, lo que antes se ocultaba, se alejaba y se encerraba por miedo, Hugo habla de miedo, pero la sociedad también les tenía miedo y había que segregar al que tenía algún tipo de padecimiento mental lo más lejos posible y lo más encerrado posible. Totalmente. El miedo a enfrentar, a no saber. A no saber, había distintos mitos asociados con el padecimiento mental, sí. La peligrosidad. No hay nada que avale científicamente que alguien que tiene un padecimiento mental sea más violento que cualquiera de nosotros en cualquier otro tipo de circunstancias. Sí. No tenemos más que salir a la calle para darnos cuenta de esto. Exactamente. En igual sentido, otro de los mitos era que quien padece una enfermedad mental la padece para toda la vida y esto es irreversible. Como que fue un brote y una vez que estalló ya está. Entonces por eso lo encerramos tras los muros para siempre. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que esté lo más alejado, y esto es lo que se llama la exclusión social. Nosotros mismos, dentro del paradigma que establece ahora la ley de salud mental, es un eje completamente distinto. Tomamos, por empezar, ya no se habla de enfermedad mental, sino se habla de salud mental. Exacto. Sí. Y de salud mental como un proceso. Este proceso que no es algo pura y exclusivamente físico, sino que es un proceso que se da históricamente, tiene una relación socioeconómica, cultural, biológica, psicológica. Todo esto influye. A ver, recordemos crisis del 2001, por ejemplo. Cómo afectó la desocupación, cómo afectó el corralito, cómo afectó a muchas personas. Estas preocupaciones, dolores, puede provocar, claro, disgregaciones familiares por el desempleo, padres que se quedan sin trabajo y madres que tienen que salir a trabajar, cambio de roles dentro del núcleo familiar. Exacto. Todo esto repercute seriamente en la salud mental y no es precisamente que por ello hay que aislarlos y encerrarlos a quienes tienen algún tipo de padecimiento. Y lo peor de todo es que es de por vida, ¿no? Porque uno puede trabajar seguramente en un tratamiento posible para estas personas que tengan una patología determinada, que no todas son las mismas, ¿ok? Hay personas que sufren de una patología y hay otras que otras, por ahí más grave o más complicadas o más complejas para el tratamiento, lo que no significa que esto sea para siempre y que por ende el tratamiento que necesita ser encarado con ese paciente sea que tenga un inicio y que tenga un fin. Hugo lo decía muy claramente en el tape, la medicación, nosotros sabemos que no necesariamente tenemos que estar de por vida medicados. Exacto. Esto es real, de hecho, según cada patología y según cada problemática se necesitará determinada medicación en un momento y posteriormente no. Esto lo introduce también la ley de salud mental al decir, momento, los tratamientos, primero, el usuario, que así los llama la ley de salud mental, no los llamamos pacientes, los llamamos usuarios, el usuario tiene derecho a elegir, estar informado sobre su tratamiento. Y algo que es fundamental y que me gustaría que quede claro, no pierde la capacidad jurídica, es un sujeto de derecho. La desmanicomialización introduce este punto que es esencial. Antes, tras los muros, perdían identidad, perdían sus derechos,
el mismo Código Civil habla de incapacidad jurídica. La Ley de Salud Mental introduce a quien tiene un problema de salud mental en el campo de los plenos derechos, de la plena capacidad jurídica. Sandra, me pongo a pensar en aquellas personas que, porque obviamente hay distintas patologías y no todo se puede incluir en el mismo concepto. Hay personas que tienen una situación más compleja, donde efectivamente... Yo no soy quien, no soy médica ni psiquiatra, pero que según la experiencia que uno ha tenido a lo largo de este tiempo, sabemos que no están en sus capacidades plenas para poder tomar decisiones. ¿Qué pasa con aquellos pacientes? La ley lo contempla, pero pone un límite preciso, exactamente, porque lo que tenemos que cambiar es esa idea de tiene un padecimiento mental, es un incapaz. Totalmente. Partimos que esto era el principio desde el que se partía con anterioridad a la ley. Sí. Entonces, un familiar, porque se podía dar la situación, por ejemplo, de un familiar que tiene un cónyuge, por ejemplo, sí, con determinada patología, no severa, pero supongamos que hay una cuestión de bienes de por medio. Entonces era muy común que la familia se presente ante la justicia a pedir la inhabilitación o una insanía de ser para poder decidir sobre los bienes. Esto es una vulneración de los derechos. Esto es lo que la Ley de Salud Mental fundamentalmente lo que introduce es toda la temática de los derechos humanos. Perfecto. Quien padece un problema de salud mental tiene la totalidad de sus derechos como cualquiera de nosotros. Tiene el derecho a la identidad, sí, tiene el derecho a que se le respete, la plena capacidad en todo sentido. En aquellos casos en que situaciones extremas de crisis absolutamente graves se ordene una internación, primero debe ser evaluado por un equipo interdisciplinario que va a determinar la necesidad de esa internación. Sandra, hablando justamente de los derechos, si nosotros podemos empezar a pensar en la posibilidad de que estas personas sean tratadas correspondientemente en los espacios que existen de salud mental para tal fin, y que después tengan la posibilidad de, por ejemplo, una vez que ya no están más internados o que esa internación haya durado un determinado tiempo, existen estos centros de día donde se van a controlar, donde continúa su tratamiento, porque esto no significa que dejen de lado el tratamiento, sino que ese tratamiento debe ser continuado y respetado. ¿Existen hoy estos espacios? Primero te aclaro, cuando decimos podemos empezar a pensar, no, debemos pensar y ya está pensado en esto. Pero ¿existen hoy estos espacios? Existen estos espacios y fundamentalmente lo que se hace en la actualidad es el trabajo territorial. Desde la Dirección de Salud Mental a lo que se apunta es al trabajo territorial, pero con todas las organizaciones y un trabajo interdisciplinario. Sí. Esto es, yo necesito que quien padece un problema de salud mental sea incluido en la sociedad, no expulsado de la sociedad. Y para eso necesito de trabajo, necesito educación, o sea, no pasa solamente por lo que pueda proveer salud de un tratamiento y una prevención, sino que tiene que ser un trabajo interdisciplinario en el que estén involucrados todos los factores de la sociedad. Hugo lo señalaba exactamente eso, digamos, que es mucho más importante que la medicación todo lo demás, o sea, el tema de la pobreza, la posibilidad de tener una vivienda propia o de tener recursos suficientes para poder inclusive respetarle el derecho básico que es el de poder mantenerse vivo, ¿no? Exactamente. Esto es claro. Y un rol fundamental es el de la familia también. Recordemos, antes de la ley, ante un padecimiento mental, lo encerramos, que se quede en un lugar donde nadie no tenemos. En la familia también, la sociedad, todos somos responsables frente a un padecimiento mental. Básicamente porque no hay que diferenciar, cuando hablamos de salud mental, es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Y todo está relacionado. Gracias, Sandra, por haber venido. Tenemos que hacer la pausa. En un ratito, no te muevas de ahí porque vamos a estar hablando del uso correcto del preservativo. Todos los datos que vos necesitas saber para encarar posiblemente una conversación que te resulte difícil con tus hijos, hoy vas a tener todas las herramientas. No te muevas, ya venimos.